todos esos pensamientos de angustia, de temor, de sufrimiento, de miedo, no me doy cuenta hasta dónde me puede llevar todo eso. ¿Por qué? Porque no estoy aprendiendo a observar en qué forma mis pensamientos están influyendo. Ya no diría en mi día a día, sino en dentro de mi día, cuánto tiempo ocupan espacio esos pensamientos. ¿Verdad? En nuestra vida diaria, ¿en qué forma nosotros nos estresa el dinero, nos estresa el trabajo, nos estresa el ambiente? O sea, diferentes cosas a las que nosotros les damos poder a través de nuestros pensamientos. Todo el tiempo estuviste viviendo en cortisol y eso a la larga enferma el cuerpo, hace que este cortisol, digamos, se suelte en nuestro cuerpo constantemente y acabe manifestándose físicamente en alguna situación. A eso nos referimos con la importancia de los pensamientos y la importancia de cómo saber parar. Bienvenidos. Cómo nuestros pensamientos afectan nuestra salud. En los episodios pasados hemos hablado del lenguaje, del poder que tiene en las palabras en nosotros, y pues ahora queremos hablar de los pensamientos, de cómo son tan importantes en nuestra vida, de cómo nuestra manera de pensar afecta nuestra vida, no solo de manera externa, sino que vamos a hablar un poquito de lo que sabemos, cómo nuestros pensamientos afectan también nuestra salud. ¿Cómo ves, Luis? Sí, sí, el pensamiento, creo que nadie nos enseñó a, a entender qué efecto tiene en nuestra vida diaria, ¿no? Ujú, Los pensamientos son prácticamente diríamos como el camino a la creación de la vida que nosotros queremos obtener en nuestro día a día. Entonces los pensamientos son un elemento muy importante en la forma en la cual nosotros nos proyectamos tanto internamente como externamente. ujú, así es. Y la verdad, Luis, como tú bien lo estabas comentando, como que nadie nos enseña, porque vivimos, creo que eso tiene que ver mucho con que vivimos de manera muy inconsciente, ¿no? Se habla mucho de que tenemos niveles de inconsciencia del 90 y tantos por ciento y que realmente de conciencia es un porcentaje muy pequeño de nuestro día o de nuestra vida, ¿no? Entonces, eh, bueno, parte de que estemos tú y yo haciendo este ejercicio es también invitar a, pues, a explorar más sobre lo que nosotros hemos aprendido y estamos compartiendo. A lo mejor lo mal estamos compartiendo, pero con nuestras palabras, pero creo que lo que podemos aquí compartirles es nuestra experiencia. Em, no sé si lo había dicho en sesiones anteriores, me parece que cuando presentamos el podcast yo hablé sobre la ansiedad, sobre cómo la ansiedad me ha llevado a investigar, a explorar diversas técnicas para encontrar un estado en el que yo pueda vivir de manera armónica. Y pues este entrenamiento que nosotros tuvimos, Luis, en el Instituto MMK, eh, no, me puso a mí en conciencia o llamó, no sé en tu caso, me llamó la atención la importancia que tienen los pensamientos en nuestra vida, cómo nuestros pensamientos nos afectan y cambian, no solamente cambian nuestro estado de ánimo y además de todo cambian o transforman nuestro cuerpo, ya sea para bien o ya sea para mal. Entonces, bueno, en mi caso, yo estoy hablando de la ansiedad, de cómo yo ahorita, si quieren, hablo un poquito más de eso, de esa experiencia, pero en tu caso, Luis, creo que a ti se te manifestó de otra manera, ¿no? O los pensamientos inconscientes se han manifestado en ti de otra manera. A ver, platícanos. Sí, bueno, de hecho, nosotros básicamente lo que nosotros venimos a obtener como, digamos, como regalo al nosotros haber hecho la certificación.
es el regalo de entrar al espacio, de autoconocernos, ¿verdad? De autoconocernos y también de el empezar a vivir una vida más consciente, como mencionabas tú. ¿Por qué se dice que nosotros, de hecho, nuestro día a día lo llevamos todo el tiempo? La mayor parte de lo que hacemos en nuestro día a día lo hacemos de manera inconsciente. Se dice que solamente somos conscientes a veces el 5% de lo que hacemos en nuestro día y a veces hasta menos que eso. Entonces, si nosotros hacemos las cosas en automático, pues por automático nosotros no le poníamos atención a nuestros pensamientos y lo que nuestros pensamientos generan en nuestro lenguaje a la hora de lo que nos decimos, ¿verdad? Entonces, en mi caso, ahorita que tú mencionas esto, bueno, en mi caso, en alguna etapa de mi vida fue la depresión, que, que en mi caso, pues a mí también me llevó a extremos de tener que llegar a un hospital, ¿verdad? Por situaciones que estas depresiones, digamos, se manifestaban en este caso en la piel, Sí, ¿verdad? Yo tengo una dermatitis, digamos, de nacimiento, entonces la dermatitis, por lo que yo he investigado, por así, por tarea mía, ya me he hecho un experto en, en carne viva acerca de qué la causa, ¿verdad? Cómo regularla y qué cosas son las que disparaban en este caso esas reacciones en mí. Y me puedo dar cuenta precisamente que los pensamientos eran algo que influía muchísimo en ello. Entonces, el compartir a nuestros amigos ahora estas experiencias, creo que es ante todo demostrarles que a través de nuestra experiencia se puede lograr llegar a tener mejores resultados en el manejo de estas situaciones que en algún momento eso nos desalinea de la vida que nosotros queremos llevar, ¿verdad? En este caso yo lo decía ahorita conmigo, la piel, ¿no? O sea, es una cuestión, es una constante que los pensamientos, como esto es algo que sí era visible, ¿eh? Entonces el hecho de yo notar manchas en mi piel, a mí me llevaba a crear pensamientos de que esto podía empeorar, ¿verdad? Entonces, si claro. yo le daba poder a ese pensamiento, ya voy a ponerme mal, ya no me está ayudando esta crema, no me está ayudando este medicamento, no, tengo que regresar con la doctora. Entonces, los doctores, pues obviamente ellos me escuchan, pero el que no está, digamos, tratando de no poner tanta atención a sus pensamientos, soy yo, era yo quien no le ponía atención a ese pensamiento que me llevaba a extremos, ¿verdad? Que esto se podía complicar. Entonces, el resultado de todo esto, pues desencadenó en un estado en el cual se salía de control digamos, la condición como tal, porque es una condición, ¿no? Es una Claro. condición de salud. Y en este caso, digo, lo comparto desde ese espacio porque llega un momento que uno cuando estás pasando por todos estos estados, llega un momento en que no ves la salida, ¿no? O sea, Sí, intentas muchas cosas que mucha gente te recomienda y que escuchas y que ves acá y que ves allá y que otro doctor de diferente tipo. Y todas esas cosas solamente te tienen en temor, te tienen en angustia, ¿verdad? Te tienen en sufrimiento, te sí, tienen en miedo. sí, Entonces, como no observo yo todos esos pensamientos que acabo de decir de angustia, de temor, de sufrimiento, de miedo, no me doy cuenta hasta dónde me puede llevar todo eso. ¿Por qué? Porque no estoy aprendiendo a observar en qué forma mis pensamientos están influyendo. Ya no diría en mi día a día, sino dentro de mi día, cuánto tiempo ocupan espacio esos pensamientos. sí. Yo creo que valdría también la pena, Luis, como hablar Ujú, de qué tipo de pensamientos, ¿no? Digo, en mi caso, ujú, este, la cuestión como que al menos, por favor, y yo no sé tú, Luis, pero estamos hablando nosotros de nuestra experiencia. Nosotros no somos psiquiatras, nosotros no somos médicos, nosotros, justamente por lo que estamos platicando aquí,
y por la experiencia que tenemos es que hemos adquirido cierto conocimiento en nosotros. Entonces, si escuchan ustedes alguna cuestión aquí que les haga ruido, que se identifican, siempre es muy bueno pedir ayuda. Nosotros como coaches podemos ayudar en el sentido de dar sesiones para justamente cuestionar pensamientos. En un momentito más hablaremos de alguna técnica que nosotros aplicamos en sesiones, pero en el caso de la depresión y la ansiedad, siempre es bueno pedir ayuda, es decir, asistir a una terapia con un psicólogo y si el psicólogo determina que lo que se necesita es un diagnóstico de un psiquiatra y estar medicado, adelante, ¿no? El coaching siempre puede acompañar ese tipo de pacientes, pero no puede, digamos, sanar o sea, nosotros nos llamamos a las personas que se acercan a nosotros las llamamos clientes, no pacientes, ¿no? Que creo que también ya habíamos hablado de eso. Entonces, sí es importante que sepan que estamos hablando de nuestra experiencia y no de una regla médica. Entonces, yo lo que quería decir era que en el caso de la ansiedad, yo lo que detecté en mí es que no dejaba de pensar. Todo el día estaba yo pensando. Yo me metí a bañar y empezaba yo a pensar en lo que a lo mejor en el jabón que ya se estaba acabando y de cuando salía de bañarme yo ya estaba pensando en el tráfico que me iba a encontrar para llegar a mi trabajo, ¿no? Entonces, ahí la cuestión es esta, o sea, que tú vas como de pensamiento en pensamiento y no te das cuenta, o sea, es una actividad inconsciente, no te das cuenta de lo que está pasando, pero tampoco, como no te das cuenta de cómo vas brincando de pensamiento en pensamiento, tampoco sientes tu cuerpo o percibes lo que está pasando en tu cuerpo. Entonces, lo que hablábamos hace ratito, los pensamientos o nuestros pensamientos lo que hacen es generarnos emociones. Y las emociones secretan sustancias en nuestro cuerpo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la ansiedad, yo lo que he visto, me parece que en el caso de la depresión es lo mismo que es el cortisol. Y el cortisol lo que yo sé es que es una hormona que te ayuda para, digamos, como cuando tienes que, no sé, estar en un momento de estrés y tienes que, porque dices, ¿sabes qué? Son las 9:15 y yo tengo que llegar a mi trabajo a las 9:45. En ese momento, córrele, agarra la Para bolsa. activarte. Exacto, te activa, córrele, agarra tu bolsa, agarra las llaves, vámonos al trabajo, ¿no? Es decir, te mueve, te Ajá. activa. Pero si tú llegas a tu trabajo finalmente y no bajas ese nivel de estrés, sino que todo el tiempo estás molesto por la situación que te estás confrontando en el trabajo, te están presionando mucho, la comida está asquerosa, después me voy a mi casa, el tráfico está horrible, llego a mi casa a pelearme con mi familia o con la gente con la que vivo, además de todo me pongo a ver una película súper violenta y entonces llego y me quiero dormir, pero entonces no duermo y empiezo a pensar en todo lo que voy a hacer mañana. Nunca bajaste el cortisol. Todo el tiempo estuviste viviendo en cortisol y eso a la larga enferma el cuerpo. O sea, es lo que dice en el caso de Luis, a él se le manifestaba la depresión con estas manchas en la piel y a mí, por ejemplo, en mi caso, yo me enfermaba. O sea, que si la espalda, que si ahora tengo una contractura en el cuello, que si ahora ya no escucho en el oído izquierdo, que si ahora, ¿no? Entonces, me empezaban a salir, o me empiezan, porque no puedo decir que es algo que ya está superado, se manifiestan diferentes achaques del cuerpo, ¿no? El estar en un estado de cortisol, no sé, el colon irritable, la caída del cabello, ¿no? Entonces, todo eso empieza, estar en ese estado de cortisol constante empieza a estar en un estado de miedo, de enojo, de tristeza, eh, hace que este cortisol, digamos, se suelte en nuestro cuerpo constantemente y acabe
manifestándose físicamente en alguna situación. A eso nos referimos con la importancia de los pensamientos y la importancia, Luis, no sé si ahorita podemos hablar de cómo saber parar, parar Ujú. esta actividad mental que nos está afectando espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Sí. Fíjate, Nuria, nada más por ahora sí recalcar un poquito más algo que mencionaste tú, cuando decías de los médicos, ¿no? Si los médicos son especialistas que, digamos, ellos en sus estudios, eh, pues ellos, digamos, tienen el conocimiento, ¿no? Científico de cómo tratar, digamos, ciertos padecimientos físicos, ¿no? O mentales en este caso también. Ujú, Pero una de las cosas que hace esto que nosotros estamos aprendiendo, porque realmente todos los días estamos aprendiendo. Y una de las cosas que nosotros hemos descubierto, y es lo que les compartimos a las personas que nos están escuchando, es que a través del autoconocimiento, tú estás descubriendo el poder que tú tienes, porque mira, sí. cuando tú vas con el doctor, en realidad el doctor no vive en tu cuerpo. El que sabe cómo se siente, el que sabe lo que le duele, el que sabe lo que tú decías, los pensamientos que te generan, en este caso la ansiedad o la depresión, eres tú. Entonces, cuando nosotros vamos con el doctor básicamente está escuchando lo que yo estoy diciendo. Si mi manera de explicar lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Los pensamientos que estoy teniendo no son muy claros, es obvio que a lo mejor el tratamiento tampoco vaya a ser tan claro. O no vaya a Ujú, ser, no lo vaya a percibir el doctor con las verdaderas necesidades que yo tenga. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos a través del autoconocimiento y como tú decías ahorita, a través de encontrar herramientas ujú, que uno puede a través de indagar por qué es que yo pienso como pienso, ujú. nosotros pudimos encontrar la forma en la cual nosotros, porque no solamente las situaciones en este caso que se manifestaban en este estado de salud, sino hasta en nuestra vida diaria, ¿verdad? En nuestra vida diaria, ¿en qué forma nosotros nos estresa el dinero, nos estresa el trabajo, nos estresa el ambiente, o sea, diferentes cosas a las que nosotros les damos poder a través de nuestros pensamientos. Sí. Entonces nosotros sí somos personas que sí conocemos, porque nosotros somos precisamente los especialistas por ser los que lo padecimos, Pero fíjate ¿verdad? que aquí estás hablando de algo que lo has mencionado a lo largo de este ratito, el autoconocimiento. Entonces, la pregunta que quizá yo invitaría a dejar como al aire es qué tanto nos conocemos a nosotros mismos, qué tanto tenemos esta capacidad o estamos desarrollando en nosotros esta capacidad de observarnos, de autoobservarnos, qué es lo que estoy pensando, qué me está haciendo sentir este pensamiento, ¿no? En tu caso, tú hablabas que cuando ibas al doctor y te aplicabas una crema y no veías el resultado, entonces tú empezabas así como de, esto no A dudar. sirve, no me voy a curar, entonces viene toda esta tristeza, toda esta desesperanza, o sea, estos pensamientos de esto no me sirve, esto no me voy a Ujú. curar, pues lo que te provocaban era pues esta tristeza, esta desesperanza de, ¿no? De que no abonaban más a este estado de, Claro. a este estado físico, ¿no? Y en mi caso, bueno, los que tienen ansiedad o los que han padecido Ujú. o la han experimentado, pues es que siempre la ansiedad tiene esta característica de que estás en el futuro siempre, ¿no? En un futuro que no existe, en un correr a alcanzar algo que no es, en imaginarte lo peor, que viene lo peor. O sea, si yo, por ejemplo, lo que les decía hace rato, ¿no? Una de las cosas, Ujú. eh, ya no escuchaba en el oído izquierdo y entonces yo ya daba por hecho que yo ya me iba a quedar sorda y entonces ese pensamiento de ya no escucho el lado izquierdo, me voy a quedar sorda. A lo mejor algunos de ustedes se ríen cuando escuchen esto, ¿no? Pero para una persona que experimenta pensamientos ansiosos, pues es una angustia tremenda, ¿no? Porque tú ya te pusiste en el futuro, tú ya te pusiste Ujú. en un lugar que no existe
y ya te hiciste un diagnóstico y ya te hiciste las cuentas de cabeza y entonces eso provoca en el cuerpo, pues, ¿no? Enfermedad, ¿no? O sea, te sientes enfermo realmente. No solo porque estás mentalmente ocupando un espacio con pensamientos inútiles, sino por toda la reacción química que producen estos pensamientos. Entonces, estar más atentos en lo que estamos experimentando físicamente por determinados pensamientos, ¿no? Invitar a las personas que nos escuchan a que, hey, ¿qué es lo que estoy pensando? Oye, estoy pensando esto, ¿cómo me estoy sintiendo? A veces es nada más, o sea, darse cuenta que a lo mejor lo que estás pensando te está teniendo con una taquicardia, el corazón está latiendo, pero a toda velocidad, ¿no? Entonces, bueno, darnos cuenta, o sea, invitarnos como a la conciencia. Y bueno, nosotros aprendimos también a cuestionar estos pensamientos. La mayoría de los pensamientos que nosotros tenemos a lo largo del día son falsos, ¿no? Entonces, una de las técnicas que aprendimos es pues la de Byron Katie, la de la famosísima en inglés The Work y en español se llama El Trabajo, que ella tiene estas 4 preguntas maravillosas que son, ¿es verdad? ¿Es absolutamente cierto? ¿Cómo me estoy tratando físicamente, mentalmente, cuando me creo este pensamiento? ¿Y quién sería yo si no lo tuviera? Hacer estas 4 preguntas es muy lindo porque inmediatamente puedes desarmar un pensamiento, ¿no? O sea, si yo pienso, yo les puse el ejemplo de cuando estaba yo ya escuchando menos del lado izquierdo y entonces en mi cabeza salía este pensamiento de, me voy a quedar sorda, ¿no? Entonces, cuestionar este pensamiento, ¿es verdad que me voy a quedar sorda? ¿Sí o no? No, pues no. O bueno, en ese momento para mí, sí, porque tengo las evidencias. Mira, ya no escucho del lado izquierdo. Pero es absolutamente cierto. O sea, ya tienes un diagnóstico, ya vino el doctor y te dijo es irreversible, ¿no? No, pues no, no ha venido. No, no es absolutamente cierto. Ah, entonces, ¿cómo me estoy tratando yo? ¿Cómo me siento cuando me creo este pensamiento de que me voy a quedar sorda? Y entonces ahí dices, pues mira, mi corazón está latiendo como loco, ya estoy pensando que hay algo malo conmigo, y ya me siento con una angustia aquí en el pecho, ¿no? Bueno, y si no creyera ese pensamiento, y si no creyera que me voy a quedar sorda, hacer este ejercicio de imaginarse, ¿no? Que este pensamiento no existe, ¿quién sería yo? Y hacer como esta pausa, suspendernos, respirar, poner nuestra mente en blanco y entonces ver esta diferencia. Ya no me está latiendo, en mi caso, obviamente, estoy haciendo un ejemplo, un ejercicio. Ya no me está latiendo el corazón tan rápido, ya no siento esta opresión en el pecho. Entonces digo, me siento tranquila. Entonces, ahí inmediatamente cuando ves eso te das cuenta o cuando experimentas ya también en tu cuerpo esta paz o este darse cuenta de que el pensamiento, así como creé esta idea de que me puedo quedar sorda, ¿qué creen? También puedo crear esta idea o le puedo dar poder, como tú dices, Luis, a la idea de que el pensamiento no es verdadero. Y eso cambia el estado de ánimo. La invitación, yo hablé rápidamente de esto, pero ahorita que nos aclare Luis, la invitación es a que lo experimenten. Y otro día hablamos de cómo invertir los pensamientos, o en el siguiente episodio podemos hablar de eso. Luis, pues ya para cerrar, ¿tú qué nos puedes decir sobre técnicas para cuestionar los pensamientos? Sí, bueno, a mí me encanta lo que dijiste. Byron Katie, de hecho, para nosotros fue un pilar de cómo empezar a trabajar en ese deshacer pensamientos, ¿no? Ujú, Y, sí. y, y bueno, Byron Katie, que ¿verdad? Es la creadora de esta forma de cuestionar que se llama el trabajo, como lo mencionaste, ajá, creo que algo que es bien importante, Nuria, es saber desde dónde ella creó esta forma de cuestionar los pensamientos, ¿verdad? Que ella estaba pasando por una etapa de crisis. Ella estaba Tremenda. pasando por una etapa, exactamente, una etapa mental, se puede decir,
en la Incluso ella cual ella estaba estaba, internada en un ajá, hospital, ella cuenta eso, ¿verdad? sí. Entonces, ¿cómo ella a través de eso? Porque fíjate lo que son las cosas, y para ti que nos estás escuchando, te invitamos a que realmente, si nos estás escuchando, analices, observes en ti qué es lo que no te está dejando vivir la vida que tú quieres, ¿verdad? Que puedas ver qué te ayudaría, ¿verdad? ¿Qué te ayudaría? ¿Qué es lo que tú quieres? Si nosotros que te estamos compartiendo esto que queremos compartir contigo, que sepas que nosotros hemos pasado por situaciones que tú puedes estar pasando en este momento. Sí, Y que lo que queremos es un rayo de luz a que veas que la mayoría de las cosas que nos pasan tienen solución. sí. Entonces, poníamos ahorita de ejemplo a Byron Katie, que ella creó 4 preguntas como tú lo compartiste. Ella creó 4 preguntas a través de las cuales, simple y sencillamente cuestionando ese pensamiento que tenemos, ¿verdad? Nosotros lo cuestionamos a través de 4 preguntas y después lo más poderoso que ella le llama la inversión, que es buscar una interpretación diferente a ese pensamiento. Ella pudo ver cómo los pensamientos se deshacen. Y tú lo dijiste, porque la mayoría de los pensamientos que tenemos son falsos, Falsos. no se van a cumplir. Nada más crean aquí una historia dentro de nuestra cabeza que la mayoría de las veces, decía Marisa, Ajá, nos mete a la casa del terror, ¿verdad? Nos lleva exactamente. a la casa del espanto, nos lleva a la casa de los miedos, y eso es lo único que hace, nada más, ponernos en Pero un no es estado de real. temor, pero no real, y eso es exactamente el poder que hace el deshacer los pensamientos, ¿no? Mm, Entonces creo que lo que a ti que nos estás escuchando te pedimos, si tienes la confianza de compartirnos, puedas ver que estás platicando con alguien que conoce lo que tú puedes estar pasando. Y ujú, que nosotros, a través de nosotros, aprender a entrar en este espacio de autoconocernos, de autoindagar en nosotros mismos, por qué es que pensamos como pensamos, y exacto. por qué es que me siento como me siento, y por qué es que hablo como hablo, pues puedo, a la hora de aprender a observarme, de hacerme consciente, puedo ver cómo esos cambios empiezan a manifestar en nosotros que tenemos algunos años ya, en cómo nosotros podemos ver la diferencia de cuando haces este trabajo que dice Byron Katie, que ante todo es de indagar dentro de ti mismo. Sí. Sí, y si quieren, obviamente, si quieren saber algo, su trabajo es público, ella tiene una página, ella tiene también algunos libros que, por ejemplo, en donde ella cuenta esta historia es me parece que en el libro de Amar lo que es, en Ujú. español, y, y ahí habla de las preguntas y habla de muchos casos que ella, no solo el propio, sino ajenos, de que ella revisa, ¿no? En diferentes situaciones de la vida. Pues lo que podemos hacer es que para nuestro siguiente episodio, Luis, hablamos de esas inversiones, ¿no? De cómo Sí, invertir nuestros pensamientos, de cómo llegar a nuevas interpretaciones que nos pongan en niveles de conciencia, ya no de enojo, de tristeza, ¿cómo se llama?, de miedo o de sufrimiento, sino por lo menos estar en un estado de conciencia de valentía o de armonía o ¿no? De mucha mayor paz o de amor. Entonces, lo dejamos de tarea para el siguiente episodio. ¿Qué te parece, Luis? sí, me encanta la idea y pues sí, como ella le llama, el trabajo. El trabajo. Entonces, que nosotros lo que aprendemos a través de esto es ver que nosotros tenemos un trabajo de día con día. Si tú quieres obtener la vida que tú quieres, decirte que sí es posible a ti que nos estás escuchando, Claro. el poder vivir de una manera más tranquila. Y recuerden, seguirnos en nuestras plataformas para mantenerse al día con contenido valioso y transformador. Nos pueden encontrar en Spotify, en nuestro podcast Palabras que Transforman, para escuchar nuestros episodios más recientes. Y también en nuestro nuevo canal de YouTube para ver nuestros videos y nuestra nueva cuenta de Instagram, @Palabras que Transforman Podcast, para seguir conectados. Nos vemos en la próxima sesión.